Buenas tardes, bienvenido a su canal Unisofi. Contamos en esta ocasión con Laura Mendicuti, Mario González y Paul Cami. Sean bienvenidos, tres distinguidos miembros del Centro de Estudios en México de Logosofía. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pues justamente acabamos de cumplir 58 años en México de Logosofía. Y bueno, como dijiste, vamos a platicar, vamos a compartirles pantalla. Básicamente lo que les queremos platicar sobre el derecho de pensar. Pues esto último es consecuencia de lo primero, es lo que nos dice Carlos González Pecoche, que es el creador de la logosofía, el autor de la logosofía. Les cuento que hace unos días, unas semanas, estuvimos pues con unos amigos platicando sobre esto de los pensamientos. Empezamos a compartir ideas sobre esto y llegamos al punto de recordar que desde pues, el siglo pasado, alrededor de los años 30, se empezaron a utilizar las ideas del subconsciente para la persuasión en publicidad. De hecho, desde ese tiempo, desde pues ya casi hace 100 años, estamos pues hablando de que la publicidad se basa en pues los pensamientos de las personas, ¿no? Un poco en esta persuasión, por no decir manipulación, del pensamiento de las personas. Sabemos que los medios de comunicación transmiten no solamente noticias o información, sino también transmiten códigos de comportamiento a través de valores que están todo el tiempo comentando, hablando, difundiendo, y en realidad hemos visto pues que sí, que hay una suerte de comportamientos diversos que se están fomentando a través de los medios de comunicación. También podemos pensar en esto como esta moda que tenemos ahora, que se llama, o que algunos autores le llaman el dataísmo, que consiste en que pues todo es medible a través de datos, y si son macrodatos, mejor. ¿Y qué nos ha traído eso? Pues que esos datos comparativamente al final son casi lo mismo. Entonces es difícil irnos a esas partes realmente particulares, a las causas particulares en diversos, por ejemplo, grupos de población, en ver la heterogeneidad y la diversidad de las personas, y estamos pensándonos como una masa, ¿no? También es súper conocido porque se puso de moda hace unos meses por ahí en un documental, esto de que nos dominan o dominan a las personas a través de algoritmos creados por inteligencia artificial, y las personas no lo percibimos.
Bueno, todo esto nos lleva a pensar que la libertad no es afuera, sino adentro. La libertad empieza en el interior de cada uno, porque se puede estar libremente por las calles, pero tener un encadenamiento mental, o se puede estar cautivo físicamente, pero tener libertad de pensamiento. Y eso, eso es lo que nos ha llevado a la plática del día de hoy. Gracias, Laura. Pues no sé, Paul, si nos quieres comentar algo más. Sí, claro que sí. ¿Vamos a compartir presentación o no? Sí, ahora vamos a compartir, si nos permite Ulises. Sí. A ver, el compañero Ulises, que siempre nos hace el favor de apoyarnos, si nos hace el favor de... Bueno, si quieres continuar, Paul, y ahorita que nos permitan. Sí, claro. Es que parece que me comenta licenciado e ingeniero Ulises, parece que había algún problema técnico. No hay problema. Al inicio hubo algún problema de índole técnico. Y pero ya están. Gracias. Pues vamos a compartir. Gracias. Ok, entonces, continuando un poquito con lo que comentaba Laura, es qué significa la libertad de pensar, ¿no? ¿Realmente tengo libertad de pensar? Y si no tengo la libertad de pensar, ¿qué puedo hacer para obtenerla? La logosofía nos invita a realizar un proceso de evolución consciente como un camino para encontrar la felicidad y la realización. Como parte de este método, nos invita a seleccionar nuestros pensamientos, creando pensamientos positivos, porque es sin duda que cuando tú cambias tu manera de ver las cosas en sí cambian, ¿no? La manera en que afrontas las situaciones en la vida hace toda la diferencia. Entonces, pero esto nos viene a plantear otra pregunta. ¿Qué es en sí la mente? Bueno, la mente es un órgano psicológico que reside en el cerebro y es donde actúan los pensamientos, ¿no? Es como la casa donde entran, donde se mueven, donde viven, pero sobre todo, lo más interesante, donde nacen, ¿no? Gracias, Laura. Gracias. Sí, efectivamente, la mente pues es un sistema y está constituido, o es un mecanismo constituido por las facultades de la mente y los pensamientos. ¿Qué es esto de las facultades de la mente? Bueno, seguramente ustedes han hecho muchas de las funciones, es decir, pensar, razonar, juzgar, intuir, entender, observar, imaginar, predecir y otras muchas facultades que son como accesorias a estas que acabo de mencionar, son discernir, reflexionar, combinar, etcétera. Todas estas facultades, la logosofía las clasifica como parte de la facultad cumbre, que es la inteligencia. Son las facultades de la inteligencia. ¿Pero qué son las facultades? Bueno, pues son las aptitudes, el poder, la capacidad de llevar a cabo algo. Cuando esta capacidad se lleva a la realización, entonces estamos hablando de la función igual, lo que decíamos, de pensar, de razonar, de juzgar, de intuir, etcétera, ¿no? La verdad es que lo más fascinante de esto, o lo que más me gusta de esto, es que no solamente he podido entender estos conceptos, sino llevarlos a la práctica, ¿no? Ponerlos en funcionamiento. Eso yo creo que es lo más interesante. Bueno, entre todas estas facultades está también la facultad de pensar, que es un poco el tema que nos está trayendo hoy día esta charla, ¿no? Esta facultad de pensar es, digamos que en términos muy generales, la capacidad de creación que tenemos los seres humanos, ¿no? Surge de la necesidad, de una necesidad o de un anhelo,
pero a veces las solemos confundir con otras de estas facultades. Por ejemplo, ustedes seguramente cuando empecé a hablar, ustedes empezaron a imaginar estas facultades. Les vinieron imágenes, así imágenes en la mente de cómo será observar, de cómo será entender, de cómo será juzgar, pero ninguna de esas era pensar. Si, por ejemplo, dicen, bueno, sí, yo te puedo hablar de la ley de gravitación o, no sé, la teoría de la relatividad, pues en realidad me están hablando de un pensamiento, pero no un pensamiento que crearon ustedes, sino que creó alguien más. Entonces, ustedes solamente trajeron, perdón, a su memoria esos pensamientos, bueno, esos u otros, ¿no? La receta de cocina, lo mismo, la trajeron a su memoria, entonces están usando la facultad de recordar, pero todavía no están usando la facultad, o no están usando la facultad de pensar. Pensar, como les decía, es un acto de creación. Por ejemplo, los propósitos, los proyectos, cuando empezamos a concebirlos en la mente y toman vida, es decir, los podemos llevar a la realidad, podemos decir que sí estamos haciendo un acto de creación propia que estamos llevando a la realidad. Bueno, para no cansarlos mucho, la facultad de pensar, entonces, antes de producir esos pensamientos que se propone crear, toma otras facultades como la observación, la razón, la intuición, según sea el caso, y los torna en elementos vivos, en realidades, ¿no? Que podemos que se convierten en cosas tangibles, como les decía, en un proyecto, en un propósito, en una cosa, ¿no? A lo mejor me propongo crear una mesa, bueno, pues primero hago el diseño de la mesa, lo dibujo y luego lo llevo a la realidad. Todo eso es el pensamiento que inició en esta región, en esta facultad. Pero la facultad de pensar no consiste solo en el hecho de poder pensar, sino hay algo muy importante, hay que saber en qué debemos pensar. Hasta ahí le dejo en esta intervención. Fíjense que a mí me toca, tengo el gusto de platicarles sobre los pensamientos. Los pensamientos es uno de los temas que a mí más me gustan. ¿Y cómo no lo iban a hacer si son tan importantes, ya que mueven nuestra vida e influyen fundamentalmente en ella? Déjenme contarles un poquito más. A pesar de que ha habido en la historia de la humanidad tantos filósofos, tantos sabios, tantos científicos, nadie había atribuido vida propia a los pensamientos y jamás se declaró que estos pudieran reproducirse ni tener una actividad dependiente o independiente de la voluntad. La logosofía presenta a los pensamientos como entidades psicológicas que se generan en la mente humana, donde se desarrollan y llegan a alcanzar vida propia. Y como todos sabemos y lo hemos experimentado en la vida, pese a su inmaterialidad, los pensamientos son tan visibles y tangibles como si tuvieran una naturaleza corpórea. Déjenme decirles que detrás de cada acto que realizamos en nuestra vida, siempre hay un pensamiento. Los pensamientos son los que mueven a todos los hombres y a todo cuanto su inteligencia ha creado. Por lo tanto, dependiendo de la calidad y el valor de nuestras acciones, nuestro comportamiento ético dependerá de los pensamientos que determinen ese actuar. Todos saben y lo han experimentado que hay diversos tipos de pensamientos. Los hay algunos que nos deprimen,
nos apachurran, nos hacen percibir los días como largos y oscuros. Sin embargo, hay otros pensamientos que nos hacen sentir bien, contentos, nos animan a realizar tareas con entusiasmo y nos mantienen una sonrisa en el rostro durante todo el día. Pero voy a dejar a mis colegas para que les hablen un poquito más acerca de este tipo de pensamientos. Cuando estábamos preparando esta conversación, que me parece bien interesante el tema de los pensamientos, yo me puse a recordar, ahora sí que a recordar, como les decía, qué pensamientos o qué tipo de pensamientos vienen a mí y me producen, por ejemplo, intranquilidad, mi paz mental se altera, en fin. Encontré, aquí hay una lista pequeñita porque son muchos más, pero tal vez a ustedes se les haga un poco familiar. Distractores, pensamientos que me distraen, desde ver la televisión, desde estar hablando de vidas ajenas, que es muy común, por ejemplo, en la tele, en la televisión, en las redes sociales. Y son distractores pues porque finalmente mi mente se va a otra parte y no me sirve para nada, no me trae beneficios de ningún sentido. También hay otros pensamientos que llegan, que no son malos, digamos, pero que llegan en momentos inoportunos. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que están concentrados haciendo algo, una tarea o en un examen, y les viene un pensamiento de tengo hambre, de que hace calor, ya quiero que se termine, en qué se acabará la película que empecé a ver ayer, no sé. Cosas así que llegan en momentos inoportunos, aunque parezca extraño, pero uno puede empezar a controlar, ¿no? Esos pensamientos que no lleguen en los momentos donde cuando no se necesitan. Hay otros pensamientos como prejuicios que nos hacen juzgar sin tener todos los elementos, personas, cosas, situaciones, y eso deriva en una decisión también equivocada. O la falta de voluntad, la flojera, digamos, la susceptibilidad, ya saben lo que decimos en México, que somos jarritos de tlaquepaque, no podemos, no entendemos la situación general, pero nos sentimos mal porque nos dicen algo o hacen algo o no hacen algo, ¿no? Que es muy, muy común. O enojarnos por cualquier cosa, incluso por cosas que no nos competen, ¿no? Como política, religión, etcétera, que no tienen que ver con nosotros, pero nos enojamos o tomamos, digamos, partido por algo que ni conocemos bien. Y otros como el egoísmo, la crítica, que bueno, sabemos que somos algo propensos a ese tipo de pensamientos, o la credulidad, simplemente creer lo que nos dicen por lo que nos dicen, o cuando aparece la leyenda, esta crema es antiarrugas, científicamente comprobado, pues no sabemos ni qué es eso, ¿no? O tiene nanoesferas de no sé qué, no sabemos qué es y tendemos a creer sin verificar. Bueno, todos esos pensamientos son pensamientos negativos, de los que hablaba ahora Mario, y bueno, tiene que ver también con las deficiencias humanas, pero bueno, esa es otra historia que ya hablaremos en otro momento. Le dejo la palabra a mis compañeros para que hablen de los positivos. Ok, claro que sí. Gracias, Lau. Bueno, ahora sí que la contraparte de lo que está hablando la condiscípula Laura son los pensamientos positivos, ¿no? Y eso, por ejemplo, digo, muchos los conocemos, y no es que todos los conocemos, como la bondad, ¿no? La discreción, la perseverancia, la tolerancia. Lo importante es hacerlo consciente, ¿no? Estar revisando nuestros pensamientos en todo momento y hacer consciente de que podemos ser más empáticos, de que podemos ser más buenos en cada situación. Y así también hay un sinfín de pensamientos positivos, pero mi pensamiento favorito es la gratitud, ¿no?
La gratitud yo lo uso como un pensamiento de autoridad y trato de que me acompañe todo el día. Como dicen en Estados Unidos, count your blessings, cuenta tus bendiciones. Cuando me siento que tengo algún problema o me empiezo a inundar con pensamientos negativos como los que mencionaba Laura, empiezo a darme cuenta y contar las bendiciones que tenemos en el día a día, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? Como poder respirar, como poder ver, disfrutar una buena comida, de lo que sea. Todo eso, al hacerlo consciente, genera un pensamiento de gratitud que nos lleva, o en el caso particular, a ser felices, ¿no? Y yo creo que la felicidad es la clave del éxito y no al revés, como mucha gente lo piensa, ¿no? Y también cuando estamos en una zona de confort y empezamos a inundarnos de esos pensamientos negativos, hay otro dicho que es muy cierto, que dice que el pez no sabe que vive en el agua hasta que lo sacan del agua. Entonces, eso yo termino mi día siempre haciendo un análisis de mi día y cómo puedo mejorar y qué puedo aprovechar para aprender. Y después inicio mi día haciendo una proyección de lo que voy a hacer y cómo puedo aplicar esos pensamientos positivos. Proyecto como una película mental, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me han funcionado muy bien. Estar consciente de mis pensamientos positivos. Gracias. Interesante, ¿no? ¿No les parece? Interesante este tema de los pensamientos. Sin embargo, déjenme decirles que conocer un poco acerca de los pensamientos, pues no es suficiente. Se trata de que practiquemos un riguroso examen de ellos y podamos determinar sus consecuencias para nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos habrá sucedido que después de una actuación que tenemos, nos arrepentimos casi de manera inmediata de la acción que acabamos de realizar? ¿Y por qué no analizamos previamente el pensamiento que nos acompañaba y pensamos en la acción que nos invita a realizar? ¿Qué consecuencias puede tener a nuestra vida? Les aseguro que cuando recuerden o hagan un examen de este tipo, van a encontrar uno o muchos patrones que les son comunes a muchas de las actuaciones que tenemos. Por eso es muy importante empezar a hacer un análisis y un examen riguroso de todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente, y vamos a descubrir muchos de los que han estado gobernando e influyendo en nuestra vida. Pero déjenme dar los primeros pasos y les quiero compartir que para hacer este examen es necesario conocer algo más de los pensamientos, y yo quiero, como les decía, compartir una clasificación básica de los pensamientos, donde se dividen por su origen en pensamientos propios y pensamientos ajenos, por su valor en pensamientos positivos y pensamientos negativos. Conforme a su naturaleza, los pensamientos pueden ser autónomos o dependientes de la inteligencia y de la voluntad del ser humano. Y por su área de influencia en nuestra vida, pueden ser pensamientos intermitentes, pensamientos dominantes y pensamientos obsesivos. Esta pequeña clasificación nos puede ayudar a ir conociendo estos pensamientos, y a partir de ahí, la logosofía nos enseña a ir individualizando, identificando y seleccionando los pensamientos que tenemos en nuestra mente, para así poder ejercer un verdadero control consciente de nuestra vida.
Ahora, si sabemos que hay pensamiento, por su valor, pensamientos positivos y negativos, va a ser muy importante para el ser humano rodearse de esos pensamientos positivos. Pero para poder hacer esto, se requiere conocimiento, capacitación y tiempo. Entonces, vamos a poder conocer los pensamientos que han estado dominando nuestra vida, vamos a descubrir muchos pensamientos negativos y para evitar su nefasta influencia mientras vamos trabajando con ellos, es necesario crear defensas mentales. ¿Qué son las defensas mentales? Pues también son otro tipo de pensamientos, son un pensamiento que podíamos definir pensamiento policía, que debe ser instituido en nuestra mente para vigilar, para reprender y para paralizar temporal o definitivamente a estos pensamientos negativos o pensamientos de eficiencia. Los individuos deberán reunir muchas defensas mentales, disciplinándolas y adiestrándolas según convenga a la organización defensiva de su mente. Y de este modo, nunca les faltarán reservas mentales que acudirán rápidamente en su ayuda para impedir la irrupción de pensamientos extraños a sus propósitos y perturbadores de la paz y la armonía interna. Bueno, pues aquí voy a dejar de compartir, me voy a permitir dejar de compartir, porque aquí nuestros compañeros, bueno, todos queremos compartirles a nuestra vez las experiencias que nosotros hemos tenido con los pensamientos, ¿no? Con este manejo de la mente, con estas técnicas que acabamos de comentar, y creo que empieza Paul. Bueno, yo más que nada estuve pensando en todo lo que me ha servido la logosofía en mi corta carrera dentro de esta disciplina y decidí compartirles una metáfora que me encanta. Y bueno, esta metáfora habla de una persona que tiene una casa de campo, ¿no? Y va todos los años y siempre que llega está su mayordomo, y le tiene preparado su comida favorita, le tiene su casa decorada, arregla el jardín, y todo funciona perfecto. Al año siguiente, esta persona llega tarde, entonces el mayordomo, como no ve que no llegaba, pues se come su comida y después llega, ¿no? El año siguiente decide no ir esta persona a su casa y el mayordomo invita a unos amigos y los amigos empiezan a cambiar la decoración. El año siguiente que deciden no ir, los amigos hacen su comida y empiezan a cambiar todo dentro de esa casa, ¿no? Entonces, cuando regresa uno a esa casa, que es la mente, encuentra un desorden total, ¿no? Y ese mayordomo es la razón que deja entrar diferentes tipos de pensamientos que al final nos pueden provocar depresión o nos puede provocar ansiedad al dejar que esa casa se desordene, ¿no? Porque al final del día la mente y los pensamientos deben de trabajar para ti y no al revés, ¿no? Entonces, esa metáfora me gusta porque me recuerda que tenemos que estar siempre yendo a casa, siempre organizando nuestra mente y siempre estando conscientes de nuestro pensamiento, ¿no? Y quiero finalizar esta participación con esta frase que me gusta mucho, que dice que la realidad es lo que es, ¿no? Pero la vida es nuestra selección de pensamientos al respecto, ¿no? ¿Qué opinamos de cada cosa y qué decidimos
que rija dentro de nuestra mente. Muchas gracias. No, muchas gracias, Paul, muchísimas gracias. Bueno, ahorita van a concluir los demás, así es, pero qué importante es esta plática que estamos. Uno de los aspectos de la logosofía es enseñar a pensar precisamente, ¿verdad? No analiza, no teoriza mucho, sino es sobre la realidad misma. Es importante esto. Y bueno, qué bueno, no sé quién, perdón la interrupción. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Efectivamente, la logosofía, una de las peculiaridades que tiene su método es que estudies, pero inmediatamente lleves a la práctica los conocimientos y estudios que estás realizando para que veas si tiene una actuación adecuada conforme a las necesidades de tu vida. E inmediatamente que tengas esa experiencia, la vuelvas a estudiar para poder de una manera constante y en una espiral creciente, virtuosa, siempre poder estar experimentando lo que se estudia y estudiando lo que se experimenta para que puedas avanzar a distintas etapas de conciencia. Fíjense que yo escogí una experiencia que quería compartir con ustedes y que tiene que ver con el cambio de pensamientos. Tengo que referirme unos años atrás y recuerdo cuando mis hijos estaban en edad de pubertad y preadolescencia. Ahorita ya pasaron, pero tengo muy vívidos esos recuerdos. Y recuerdo que como todos los chamacos, pues siempre venían con mucha frecuencia, diría yo, a solicitar permisos para salir a discotecas, antros y lugares de moda, ¿no? Y yo siempre tenía muchos temores de todos los riesgos y peligros que había en la calle. Drogas, alcohol, personas malas o inclusive amigos irresponsables que sin el menor respeto tomen el auto y se llevan y tienen accidentes. Entonces estaba muy nervioso de otorgarle ese tipo de permisos a mis hijos cuando estaban en esa edad para salir. Y recuerdo que en alguna ocasión, estudiando logosofía, escuché una frase que me impactó mucho y decía que el sí es vida y el no es muerte. Me quedó tan impresionado esa enseñanza que pensaba, híjole, hay que ver en qué momento puedo aplicar eso porque me interesa mucho experimentarlo. Y la verdad es que llegué a la conclusión de que podía experimentarla casi inmediatamente. Entonces no pasaron muchos días sin que mis hijos volvieran a acercarse cada uno por separado a pedirme permiso para salir. Y en esta ocasión decidí cambiar mis pensamientos. Y en vez de darles el tradicional no, me propuse externarles cuáles eran mis temores, qué era lo que me preocupaba, por qué lo pensaba 2 veces para darles esos permisos. Y cada uno por separado, cada uno de mis hijos me empezó a hablar de ellos, lo que conocían del problema, lo que sabían de los riesgos, lo que hacían para evitar las consecuencias que esos riesgos pudieran traer en su vida, desde lo muy obvio que las chicas se paran a bailar y no dejan ninguna copa en la mesa, el temor de que si les iban a poner éter en los hielos o les iban a adulterar las bebidas, y empezamos a hablar de todo eso. Mi hijo recuerdo que me contaba que no es que me asustara, pero que en los baños ofrecían droga a los chamacos y qué hacían para evitarlo y no tener contacto con ese tipo de gentes. Pues no me voy mucho más. Qué gran aprendizaje tuve y qué interesante fue aprender lo preparado que estaban mis hijos para enfrentar los riesgos de la vida. Yo creo que hasta mejor que yo lo diría claramente. Y déjenme decirles que ese simple cambio de pensamientos, que esta simple experiencia fue un gran aprendizaje que cambió nuestras comunicaciones para siempre. Gracias.
Gracias, Mario, gracias. No. Bueno, gracias Manuel. Pues yo quisiera, yo a diferencia de Paul y Mario, voy a irme a una cosa un poquito más general, pero que a mí me parece muy importante, porque bueno, como algunos sabrán, pues soy profesora y tengo alumnos, y entonces a mí me tocó esta transición de pasar de la escuela presencial a la escuela virtual. Entonces, bueno, hemos durante el último año y medio recibido una infinidad de noticias y hemos hecho una infinidad de cambios pues con la enfermedad esta de COVID-19, ¿no? Con esta pandemia que para todos ha sido inédita, ¿no? Pero bueno, toda esta información que hemos recibido ha sido en la mayoría de los casos muy contradictoria. Desde que sí, bueno, yo empecé a oír desde que sí existía o no existía el virus, que sí era un virus de origen animal, que sí lo habían creado en un laboratorio, hasta si podíamos usar o no el cubrebocas, ¿no? Ya no diré lo demás, ¿no? Entonces, yo pensaba que ¿qué persona es capaz de procesar toda esta información, asimilarla y tomar decisiones? Pues por supuesto que ninguna. Entonces dije, yo no necesito, ante todo, tener pues una postura. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Y les voy a platicar más o menos así, casi los pasos, ¿no? Primero dije, bueno, no puedo creer nada sin verificarlo. Necesito saber cuáles son las fuentes, necesito comparar o contrastar lo que se dice con mi propio criterio, con lo que yo sé de antes, ¿no? Y ante una duda, mejor le pregunto a un médico, a un biólogo, a alguien que yo le tenga confianza, pero nunca, nunca jamás en redes sociales. Eso sí me quedó muy claro desde el principio, ¿no? Y continuar informándome, porque en un aspecto como este, donde hay mucha incertidumbre y mucha ignorancia, digo, porque es algo muy nuevo, no podemos detenernos y quedarnos con lo que primero nos dicen. Después, pues trataba de identificar a dónde iban las noticias, por qué decían esto o por qué decía lo otro, ¿no? ¿Había alguna tendencia específica? Y vuelvo a las fuentes, ¿no? ¿Quién lo decía? A veces tendemos a meter todo en un mismo saco y vemos que entre las mentiras hay verdades y entre las verdades también se dicen muchas mentiras. Entonces, tratar de desprender unas de otras, pues no es una cosa fácil, pero pues yo creo que es importante. Y comentaba lo de los estudiantes, pues mis alumnos, porque pues ellos están más vulnerables y más expuestos a este tipo de cosas y pues, con frecuencia me preguntaban, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué otra cosa? Entonces, bueno, esto también se los compartí a ellos, ¿no? Vean sus fuentes, no crean todo lo que les digan, ¿no? Y entonces seleccioné esas fuentes y simplemente así desechar las que no me servían. Si esto pensaba que no me servía, si esta fuente en lugar de darme tranquilidad me daba miedo, por ejemplo, simplemente la desechaba. No saben qué maravilla, como decían por ahí en un chiste, ¿y tú cómo estás de salud? Muy bien, porque no leo noticias, ¿no? Es que eso de verdad que es súper importante. Y finalmente, pues actuar en consecuencia de la información que decidí aceptar. ¿Cuáles fueron mis beneficios para no hacer el asunto muy largo? Una paz mental, de verdad, que mucha tranquilidad y una protección real, ¿no? Una protección real a mi salud física, pero pues también a mi salud psicológica, porque pues me dejé de preocupar y más bien me empecé a ocupar en lo que sé que es verdaderamente útil. Lo que está en duda, pues sigue en duda y ya no me altera, ¿no? Finalmente tomé la decisión de seguir viviendo y de vivir sin miedo, pues, ¿no? Entonces, también como dice Logosofía, no meter la vida en los problemas, sino los problemas como parte de la vida. Y bueno, con esto yo creo que pues más o menos vamos llegando al final de esto de esta plática. Les voy a compartir una última diapositiva o unas últimas diapositivas.
si me permiten. Y pues a manera de conclusión, queremos decir que mientras el ser viva ajeno por completo a todo cuanto ocurre en su región mental y no conozca la clave mediante la cual pueda obtener un control sobre ella, no podrá jamás alegar que es dueño de sí mismo. Y bueno, pues no me queda más que pedirle a mis compañeros que nos comenten un poco más de qué podemos hacer con logosofía. Claro que sí. Bueno, espero que les haya sido interesante este tema, que como bien dice Lau, nos brinda una paz mental, ¿no? Nos brinda una forma de seleccionar y organizar nuestros pensamientos y disfrutar el camino, ¿no? Ser felices en el camino. Los que quieran tener un acercamiento con nosotros, el Centro Logosófico está en la calle Huatusco, en la Ciudad de México, en la colonia Roma Sur, y nuestros teléfonos son 55 55 84 68 36, y abajo viene ahí también el correo electrónico, y constantemente estamos haciendo pláticas de orientación para el que tenga alguna pregunta, alguna duda de lo que es logosofía, de cómo es el método, que además de estudio es muy interesante porque hay unos grupos para compartir las ideas y las enseñanzas y ir creciendo juntos. Algo que a mí me gustaría aclararle respecto a esta plática, así como algunas otras que pueden encontrar en distintas redes sociales y en los medios, es que lo que estamos expresando todos los participantes son las comprensiones que tenemos y cada una de ellas va conforme al tiempo, a la dedicación y a la aplicación que hemos tenido en el estudio de esta ciencia. Pero realmente la palabra oficial de logosofía se encuentra en sus libros. Si alguien quiere tener contacto directo con estos libros, puede acudir a la página www.logosofia.info y además de que puede encontrar distinta información acerca de la logosofía, puede ahí bajar de manera gratuita en un PDF estos libros, que estos sí son y representan la palabra oficial de logosofía y están en contacto de manera muy fácil y sencilla, por lo que pueden conocer más y penetrar en esta fascinante ciencia. Y ahora, pues esto es lo que teníamos preparado para ustedes. Si entre nuestros escuchas o nuestros amigos tienen alguna duda o quieren hacernos algún comentario, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Todos esos libros es importante. Claro, que ahí decía, eso es gratuitamente todos los libros de filosofía, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en esta época, lo que comentaba Laura, y ustedes también han comentado, pues hay veces hay miedos, hay cuestiones que uno critica por criticar, hay temores, hay prejuicios. Todo esto ayuda la logosofía ayuda muchísimo a esclarecer un poquito la realidad, ¿verdad? Es que es una ciencia, y repito, ya lo había comentado en el anterior video, pero vale la pena recordarlo, que en otros países se enseña en escuelas, y bueno, aquí en México, a pesar de que ya tienen 58 años, ¿verdad? Aquí Así es. en México, pues falta todavía mucho por hacer, pues para que la gente, porque es una ciencia que ayuda a la gente a conocerse a sí mismo, ¿no? A liberarse de sus temores particulares, sus prejuicios. Y yo no, tal vez no solo en lo particular, socialmente también, ¿no? Sí, Pues la ojalá verdad, que... Manuel, si me permites, es que Gracias. además de que la logosofía es una gran entrada a conocer el mundo interno que desconocemos o hemos entrado poco, también nos ayuda a entrar en contacto con todas las personas que estamos conviviendo
nuestros círculos más cercanos, los familiares, las de amistades y en general con todos nuestros compañeros de trabajo y semejantes en general. Y la logosofía, entre otras técnicas, a través del control de los pensamientos, te ayuda a mejorar esos vínculos y a fortalecerlos, estrechando la relación y llevándola a un nivel de mayor tranquilidad, de mayor paz, de mayor elevación. Tiene la logosofía otras áreas de conocimiento muy importantes, como son las leyes universales, el conocimiento del espíritu, en fin, muchos temas que abarca y que requieren ir estudiando algunos temas e ir paulatinamente avanzando en este proceso para que no sea únicamente un atesoramiento de conocimientos teóricos, sino lo que realmente enriquece esta ciencia es que vas aprendiendo, vas practicando y en este mecanismo vas transformando tu vida a una etapa mejor y superior. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo próximamente si no tienen inconveniente ustedes. Con mucho gusto. Si no Muchas tienen gracias. preguntas, escogeremos otro tema que esperamos Sí, sea de su gusto. sí, Y si ahorita tienen en la alguna sugerencia, pandemia los más que amigos. hace falta mucho, ¿no? Ya ven que las noticias generalmente son noticias negras o rojas, como le llaman, ¿no? Así es. Pues es lo que se ve en todos los canales. Críticas, es complicado. Y pues logosofía se abre una puerta a entendernos a uno mismo y por qué no a tener felicidad, como decía Así es. mi verdad. A que seamos felices un poquito, o tratar de estar lo menos conflictuados posible, ¿no? Un poquito de paz y comprensión. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y espero que nos inviten otra vez.